Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo pasan los años, verdad, hermanos? Ay, Dios mío. Pero yo me siento, por su misericordia, muy bien, a pesar de que ya no somos patojos. El otro día vino un señor, porque ahora ya es señor, ¿verdad? Con familia y todo, pero que fue mi oveja cuando era niño. Y estuvimos platicando acá y empezamos a hablar de todos los que ya no estaban con nosotros y que ya estaban con el Señor, que habían fallecido, y de otros hermanos que se encontraban enfermos, en fin. Y entonces yo le hice el comentario, le dije, es que ya no estamos para todos, ya estamos viejos. Le dije, él no, pero yo sí, ¿verdad? Y entonces me dice él, no, hermano Ricardo, usted está bien chilero, me dijo. Me hizo el día, hermanos. Así que yo estoy bien chilero, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, y versículo 1 en adelante, y voy a leer en la en la Reina Valera actualizada. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2: lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3: tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. 4: ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. Verso 6: el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Y el verso 7 dice: considera bien lo que te digo. Considera bien lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Gloria al Señor. Qué maravillosa escritura, ¿verdad, hermanos? Pablo, hermanos, nos presenta aquí distintas imágenes de lo que espiritualmente, hermanos, somos, para que podamos de alguna manera aprender lecciones de ellas. Lecciones que resultan, hermanos, vitales para nuestra caminata cristiana, para nuestra vida cristiana. En primera instancia, Pablo acá nos compara con maestros. Y Pablo le dice a Timoteo que lo que él aprendió de él se lo comunique a otros que también a su vez son idóneos para enseñar. ¿Entiende? O sea que Pablo enseñándole a Timoteo, Timoteo enseñándole a hombres idóneos, aptos para enseñar, y que ellos a su vez se lo comuniquen a otros.
Así que Pablo en primera instancia nos está comparando acá con maestros y usa esa imagen. En segundo lugar, nos compara con soldados. Y se les dice acá, según Pablo, que no deben enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que les alistó como soldados. Y también les dice que sufran como buenos soldados de Jesucristo. También Pablo nos compara acá, no solo con maestros y con soldados, sino también con atletas. Y se nos habla de la importancia de entender que hay reglas en el atletismo que debemos guardar. También Pablo nos compara con agricultores y nos anima a trabajar esforzadamente para recibir los frutos de nuestro trabajo. Culmina Pablo diciendo: reflexiona en lo que te digo. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Repito, porque esto es muy importante. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Si nosotros, hermanos, estudiamos detenidamente cada uno de estos oficios en lo natural, vamos a entender mucho mejor aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hermanos, debemos reflexionar en esto, así dice Pablo, para que el Señor nos dé más comprensión de lo que Él realmente quiere que nosotros hagamos para Él. No voy a hablar hoy sobre la importancia de ser maestros. Tampoco voy a hablar sobre el ser soldados o labradores o agricultores, pues. Quiero hablarles hoy sobre la figura de ser atletas. Pablo usa mucho, hermanos, en sus epístolas esa alegoría del deporte, muy famoso en el tiempo de Pablo, para mostrarnos, hermanos, verdades maravillosas, muy importantes. Espiritualmente hablando, hermanos, somos atletas, somos deportistas de Dios. Los cristianos pertenecemos realmente al equipo olímpico de Dios, al equipo olímpico de Dios. Así lo dice Pablo acá. Los Juegos Olímpicos, como todos sabemos, tuvieron su origen en Grecia. Se celebraban en la llanura de Olimpia, a orillas del río Alfeo. Ahí en ese lugar había un bosque sagrado donde se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí se encontraba nada menos que la colosal estatua de oro y de marfil del dios Zeus, griego, después cambiado su nombre a Júpiter por los romanos. Ahí estaba esa imagen colosal realmente dentro de un majestuoso templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También estaba allí, en ese lugar, la estatua de Minerva, que miraba hacia Atenas y que era, digámoslo así, esa diosa griega, la patrona de los Juegos Olímpicos. Estos Juegos se empezaron a celebrar en el año 776 a.C. y se realizaron cada 4 años por más de un milenio, Fue en el año 394 después de Cristo que el emperador romano Teodosio los suspendió estos
Juegos Olímpicos. Y no fue sino hasta hace un poco más de un siglo, 1896, que nuevamente en Grecia se reanudaron hasta el día de hoy, los Juegos. Desde esa fecha hasta la actualidad, hermanos, solamente se han suspendido 2 veces. Una vez en la Primera Guerra Mundial, en 1916, y la segunda vez se suspendió este acontecimiento olímpico de cada 4 años en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de lo que sucedió en estas fechas relativamente recientes, hermanos, es interesante que en el tiempo antiguo nunca se suspendieron. Aún durante la conquista de Roma sobre Grecia y durante las otras guerras que hubo en esa época, siempre hubo una tregua cuando se llegaba el año de las competencias, y nunca se suspendieron, siempre se llevaron a cabo estas justas deportivas. Por supuesto, cuando empezaron estas competencias, estos juegos, ahí en el 776, las primeras olimpiadas, digamos, solo se practicaba la carrera de a pie. Tiempo después se añadieron otras disciplinas como el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, se implementó también la lucha, el box, el pugilato, en fin, el salto, también los carros jalados por caballos, la carrera de carros jalados por caballos. Originalmente en los juegos no había enfrentamientos con leones, tampoco existía eso de los gladiadores. Esto fue introducido por los romanos cuando ellos tomaron las riendas y derrocaron a los griegos. Los vencedores de esas competencias obtenían muchos premios, muchos beneficios. Eran agasajados en grandes banquetes, se les realizaban muchas ceremonias festivas, se les construía una estatua personal, propia, en el bosque ahí olímpico. Eran libres de impuestos y recibían muchos otros homenajes y regalos. Pero el acto principal de esos juegos realmente lo constituía la coronación. Los vencedores se hacían merecedores de la codiciada guirnalda de olivo o de pino o de laurel, dependiendo en honor a qué dios eran dedicados esos juegos. Ahora, algo muy importante, hermanos, que debemos saber es que para obtener, fíjese bien lo que voy a decir, esa corona, no era suficiente haber vencido. Era imprescindible haber vencido limpiamente. Y hermanos, este es el punto que quiero enfatizar hoy en esta plática. Dios quiere que seamos vencedores, ciertamente, pero que lo hagamos limpiamente. Leamos nuevamente 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Ahí dice: además, si algún atleta compite, dice Pablo, no es coronado a menos que compita según las reglas. Ustedes saben, nuestros Juegos Olímpicos modernos, todo el tiempo está sucediendo, ¿verdad?
a cuantos que han sido premiados y se les han dado sus medallas y han recibido toda clase de aplausos, reconocimientos y agasajos, después se les retira ese primer lugar, esa medalla de oro, etcétera, sencillamente porque no cumplieron las reglas. Se les hizo un examen por ahí físico y se dieron cuenta que se drogaba, que se dopaba, ¿entiende? Y entonces simplemente pierden ese privilegio, Esto también entonces funciona en nuestros días, también funciona en nuestros días. Hermanos, nosotros somos atletas de Dios, somos miembros del equipo olímpico de los cielos, aleluya. Y debemos entender que tanto en el mundo secular, hermanos, tanto en el mundo secular como en el religioso, en el ambiente cristiano, hay normas, hay reglas que debemos respetar y debemos cumplir. Por ejemplo, eso es en todo, hermanos. Para no ir muy lejos, en este mismo contexto, hermanos, ya vimos que Pablo también nos compara con soldados. Ahí lo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero sigue diciendo algo muy interesante. Hermanos, nos compara Pablo con soldados. Pero, hermanos, en el ejército hay muchas reglas que guardar, muchas reglas que guardar. Y en el tiempo de Pablo, igual. Pablo dice ahí, ninguno en campaña militar, dice en el verso 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. ¿Entiende? Pablo conocía muy bien que el código militar romano de su tiempo, porque ahora era Roma la que gobernaba el mundo, ¿entiende? Pablo conocía muy bien que el código romano decía: prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se involucren en ocupaciones civiles. Así lo decía el código militar romano. Por eso es que Pablo dice a Timoteo y a nosotros: ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Pablo conocía entonces los reglamentos de los militares de su tiempo y aplica de una manera magistral, hermanos, esa regla también para nosotros los cristianos. Debido, hermanos, a que somos nosotros soldados de Cristo, debido a que estamos en una guerra, o no, estamos en guerra, no podemos estar, hermanos, distraídos en los trabajos seculares, sobre todo aquellos que son absorbentes, aquellos que no nos permiten ya estar en las cosas de Dios. Cuando ya usted deja de venir a la iglesia, cuando usted deja de orar, cuando usted empieza a dejar al Señor por el trabajo, está en un problema. Hace unos domingos atrás estuve hablando de Eliseo, ¿se recuerda? El siervo de Elías. Y estuvimos hablando de el orden de las prioridades. Primero es Dios, después la familia y en tercer lugar el trabajo. Ese es el orden correcto. Pero muchos han puesto el trabajo en primera instancia, empiezan a abandonar a su familia por el trabajo tan absorbente y a Dios, por supuesto, de último. No es correcto. No estoy diciendo con eso, hermanos, que no se deba trabajar. Pablo mismo, cuando hubo necesidad, lo hizo.
pero eso de ninguna manera le interfirió en nada de buscar al Señor y de seguir siendo un soldado de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. No nos podemos descuidar entonces. Hay reglas. Y al igual que en los tiempos de Pablo, hoy, hermanos, también los militares tienen sus reglas, hacen sus juramentos cuando asumen sus cargos. Cuando asumen sus cargos. Ellos también, los de hoy, tienen su código militar que deben respetar. Y prometen con juramento guardar esas reglas al pie de la letra. Al pie de la letra. Y todo el tiempo estamos viendo que nuestros presidentes están juramentando nuevos coroneles o generales o qué sé yo, y ahí están haciendo toda clase de juramentos ellos. En realidad entiendo que todas las profesiones, todos los profesionales hacen juramentos similares en su graduación, la mayoría. Los médicos, los abogados, todos ellos hacen sus juramentaciones, sus juramentos. Es triste, pero en el círculo cristiano no se ve eso mucho. No se ve eso mucho. Cuando los cristianos del IBJ, estudiantes del IBJ, se gradúan, no se les hace levantar su mano derecha, poner su mano sobre la Biblia y jurar delante de Dios y de toda la concurrencia, ¿entienden? No se hace eso. Yo creo que lo vamos a implementar, a ver si no lo implementamos ahora en estas graduaciones que tenemos por delante. No se ve mucho eso en las instituciones teológicas. Cuando se ordena a alguien como pastor también, no se le hace repetir ningún juramento. Lo único que se ve en esas ceremonias son cantos, oraciones, bendiciones y en el mejor de los casos una profecía por allí. Pero no se les juramenta actuar a esos graduandos de instituciones teológicas o a ese nuevo pastor, no se le juramenta para actuar con rectitud, con ética, ¿entiende? Ahora, regresando al asunto de las Olimpiadas, de estas justas deportivas griegas, debo decirles que los atletas sí lo hacían. Un día antes que se llevara a cabo los juegos, se reunían a todos y cada uno de los competidores, hermanos, para juramentarlos delante de sus dioses. Ellos juraban solemnemente, fíjese bien lo que juraban ellos, que cumplirían todas las reglas de la competencia. Que cumplirían todas las reglas de la competencia. Era lo que ellos juraban antes de empezar las competencias. Sin ninguna duda, Pablo estaba pensando en eso cuando escribe a Timoteo ahí en el verso 5 de 2 de Timoteo 2. Además, dice él, si algún atleta compite, no es coronado, a menos que compita según las reglas. Pablo también conocía entonces muy bien que habían reglas para todos los deportistas, todos los atletas. Ahora, antes de considerar, hermanos, las reglas que ellos debían cumplir, debo decir, hermanos, que las competencias fueron abiertas a toda clase de competidores, a toda clase de competidores. La posición social o económica de los participantes no importaba en realidad. En los Juegos Olímpicos todos los hombres eran totalmente iguales y no incidía el tema de si eran ricos o pobres o educados o no educados. La aplicación para nosotros hoy, hermanos, es muy sencilla, es muy sencilla. En Cristo
En Cristo todos somos iguales. Todos somos iguales. Y para llegar a ser vencedores, todos, absolutamente, tenemos también las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades. Nadie va a poder decir que se quedó atrás en su vida cristiana por falta de educación, por dinero, ¿entiende? Pues en Cristo todos valemos exactamente lo mismo y todos tenemos las mismas oportunidades. Yo les he hablado un poco acerca de esto, citando 1 Corintios capítulo 10. Los primeros versos dice que todos, absolutamente, los que salieron de Egipto estuvieron bajo la nube y todos también pasaron por la mar y todos se bebieron de la misma comida espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Todos. Nadie tiene menos oportunidad que otro. Amén. No por ser alguien muy rico o por ser alguien muy educado o por ser alguien, un apóstol o un pastor, qué sé yo, va a tener más oportunidad que alguien que no tenga absolutamente nada o ningún puesto relevante, entiende, en la iglesia. Todos pueden llegar a ser vencedores. Bendito sea el nombre. Y todos son aceptados en el equipo olímpico del Señor. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas de 20 años para arriba que salieron de Egipto tuvieron que pagar todos el mismo precio por su rescate de esclavitud ahí en Egipto. Dice Éxodo capítulo 30, versículos 12 al 16. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, 30 del Éxodo, versículo 12, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Pero mire lo que sigue diciendo. Esto dará todo aquel que sea contado. Todo. Dice, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, ni el rico pagaba más, ni el pobre pagaba menos. Todos tenían que pagar exactamente la misma cantidad. Hermanos, en Cristo valemos exactamente lo mismo todos. Él pagó el mismo precio por ricos y pobres, por educados o ignorantes, ¿entiende? ¿Cuál fue el precio que Él pagó? Su sangre. Su sangre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias a Dios por eso. Hechos capítulo 20 y versículo 28 dice lo siguiente, Pablo a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, 20-28 de los Hechos, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual, dice, Él compró con su propia sangre. Gloria al Señor. Así que todos los salvos que hemos sido integrados, hermanos, a esta delegación atlética, olímpica de Dios, hermanos, valemos exactamente lo mismo. La sangre de Cristo, y no hay ningún tipo de preferencias para nadie en particular. Ningún tipo de preferencias. Todos tenemos la misma oportunidad para ser vencedores y obtener el premio, obtener la corona anhelada. Gloria al Señor. Creo que es bueno mencionar que nuestra competencia, hermanos, no es contra otros hermanos.
Hermanos, yo insisto mucho acá en el de evitar la rivalidad. La rivalidad. Con frecuencia las iglesias no están contentas en el lugar donde el Señor les ha ubicado y dentro de la función que tienen que realizar dentro del cuerpo de Cristo. Con frecuencia los creyentes en lo individual tampoco están contentos. Y entonces dice la mano, yo quiero ser ojo. Y entonces dice el pie, quiero ser boca, ¿entiende? Y así empiezan la desaveniencia, dice Pablo, dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, debemos aprender a fungir con excelencia, con entusiasmo y con contentamiento en el lugar donde el Espíritu Santo en su soberana sabiduría nos ha ubicado. Mientras llegamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero todos absolutamente tenemos la misma oportunidad. Hermanos, hagamos a un lado el tema de la rivalidad, de la competencia. Nuestra competencia no es en contra de otras iglesias o de otros hermanos con una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. No querramos ser como otros, pues. Nosotros somos una parte del cuerpo y funjamos ahí bien. Hagámoslo bien allí. Y no tratemos de ser lo que otro es, porque no va a funcionar. Porque Dios no te creó para esa función, sino para otra. ¿Entiendes? Así que, importantísimo esto, hermanos. Nuestra lucha no es contra los hermanos. Nuestra lucha es contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hablando de atletismo, nuestra lucha, porque Pablo está usando esa figura. Y nuestro box, pugilato, nosotros no estamos dando al aire, sino hiriéndonos a nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza. Nuestra lucha es contra el mundo, es contra el diablo, es contra la carne, contra la vieja naturaleza. Esa es nuestra, ¿entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos ahora algunas reglas que regían a los atletas en aquel entonces y que por supuesto nos rigen también a nosotros hoy espiritualmente. La primera regla era que se debía ser griego de sangre pura. Ay, no había quite. Estamos hablando de los juegos originales griegos. Después las cosas cambiaron, pero dentro de las reglas originales, donde se inició los Juegos Olímpicos en Grecia, era que tenía que ser griego de sangre pura. Aunque no había ningún tipo de discriminación por la posición social o económica, como ya vimos, la raza sí era determinante. Debían probar antes de competir su ascendencia griega pura a los jueces. Ahí no se aceptaban sangres mezcladas, digámoslo así. Por supuesto, hermanos, repito, esto era en los juegos originales griegos, cuando Grecia todavía no había sido conquistada. Pero hermanos, esto tiene una lección para nosotros, una importante lección para nosotros. Así como en aquel entonces todos los atletas debían ser estrictamente de descendencia griega, hoy es de igual manera. Todos los competidores debemos ser pura raza, digámoslo así, pura raza, nacidos de nuevo, gloria al Señor, pertenecientes a la patria celestial, miembros de la familia de Dios, ¿entiende? Miembros de la familia de Dios, sangre pura. Hermanos, y esto es muy importante que lo entendamos,
Porque hay muchos que creen que todo el mundo va a ser salvo y no es así. Esa doctrina de la salvación universal no es correcta, no es bíblica. Hermanos, independientemente de la raza o nación de donde nosotros podamos proceder, ¿entiende? Si somos nacidos de Dios, calificamos para entrar en el equipo olímpico de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9 dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo, mire el cántico nuevo que cantaban ellos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Gloria al Señor. No importa de dónde seamos, ¿entiende? El punto es que seamos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Gálatas capítulo 3 y versículo 26 al 28 dice: pues todos sus hijos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué dice? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En Cristo no hay ningún tipo de discriminación, ni social, ni racial, ni de género. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, versos 18 y 19 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Hermanos, así como los griegos, entiende, en aquel entonces eran los únicos que podían participar en los Juegos Olímpicos, así también ahora, solo aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos, hermanos, circulando en nosotros la sangre de Cristo, podemos participar. La primera regla entonces es que solo aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu podemos ser incluidos en estas justas deportivas, aquellos que ya somos ciudadanos realmente del cielo, miembros de la gran familia de Dios. Pablo dice a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Los no conversos no son aceptados en el equipo de Dios. Sin embargo, la invitación sigue para ellos. ¿Entiende? Sigue para ellos. No está de más decir hoy que si hubiera aquí alguno que todavía no es ciudadano del reino de los cielos, hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad para nacer de nuevo y convertirse en un ciudadano del reino de los cielos y también ser incluido en la delegación olímpica de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que la invitación está abierta para alguien si todavía no conoce al Señor. Otra regla era que cada competidor
cada competidor, fíjese bien lo que voy a decir, debía someterse por lo menos 10 meses antes de la contienda deportiva a, hermanos, rigurosos entrenamientos. Había instructores altamente calificados, altamente competentes, que los adiestraban todo ese tiempo, por lo menos 10 meses. Después de esos 10 meses, todavía ocupaban un 11º mes, un mes más, para hacer otros tipos de ejercicios especiales, de tal manera que cuando entraban a la contienda estaban totalmente bien, pero bien preparados, Ahora, ¿qué aplicación podemos dar para nosotros hoy? Aquí se nos está hablando sobre la importancia, hermanos, de ser entrenados por profesores competentes, No podemos competir si no nos adiestran bien, Es lamentable ver cuántos creyentes hay, hermanos, y peor aún, cuántos ministros de Dios hay sin ninguna preparación. Dios no quiere que seamos neófitos, por Dios. Dios no quiere que seamos ignorantes de su palabra. Él quiere que estemos preparados. Y hermanos, nosotros aquí en Iglesia Cristiana de Jesucristo realmente no tenemos excusa. Dios nos ha bendecido con un excelente instituto bíblico, con maestros realmente extraordinarios, fuera de serie, con la disposición, con la capacidad de adiestrarnos espiritualmente para la carrera, para la lucha, para el pugilato, en fin, y para cuanta disciplina tengamos que ser entrenados. Amén. Ninguno que no se entrene, hermanos, y se ejercite bíblicamente, estudiando su palabra, podrá ni siquiera competir, mucho menos recibir una corona. La oportunidad está ahí, pero la gente muchas veces no la aprovecha. Con tristeza lo vemos a veces nosotros acá. Tanta palabra, tanto estudio, y hermanos, de repente los oímos hablar y como que se les entró por aquí y se les salió por aquí, porque nada que ver. ¿Entienden? Con unos criterios que han oído saber de quién, menos de su pastor o menos de los maestros que les han enseñado por tantos años. Según de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí estamos en lo mismo. Necesitamos prepararnos, hermanos, con la palabra de Dios. Si no, no podemos aspirar a ser vencedores, aspirar algún día a tener una corona. Estudiemos formalmente, hermanos, su palabra. Preparémonos, ejercitémonos espiritualmente, pues esa es una de las reglas para poder competir y alcanzar finalmente la corona. Otra regla de los competidores era que después de haber demostrado que era de sangre griega, también debían probar que nunca habían sido privados de sus derechos civiles por cometer algún
sacrilegio. Voy a repetir eso. Bueno, ya comprobaron que eran griegos de sangre pura y probablemente hasta estaban entrenados ya por los profesores para ser todos unos vencedores potenciales, ¿entiendes? Estaban ahí listos. Pero también debían probar que nunca habían sido privados de sus derechos civiles por cometer algún sacrilegio. Especialmente de haber robado en el templo o haber robado cosas sagradas del templo, ¿entiende? Yo decía, ¿y cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar eso para nuestros días? ¿Quién dijo diezmos? Estás en lo cierto. Creo que la forma más común en la que la gente está robando en la iglesia, hermanos, es cuando sencillamente no diezman ni ofrendan. Y si lo hacen a medias. ¿Entienden? Malaquías dice en el capítulo 3 y versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Sencillamente, hermanos, no se puede ser cristiano sin diezmar ni ofrendar. Eso es lo equivalente a esa regla de los griegos. Ellos tenían que probar que nunca habían robado en el templo cosas sagradas o dinero, qué sé yo. Hermanos, no se puede participar de los Juegos Olímpicos espirituales, ¿entiende? No se puede participar si, ¿entiende? Mucho menos alcanzar una corona si estamos robándole a Dios. Es triste, pero existen muchos en las iglesias, aún gente con privilegios importantes, ¿entiende? Que sencillamente no diezman. Les tengo noticias. Olvídense de la corona. Pablo dijo, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. Y esa era una regla. Esa era una regla. Y sigue siendo una regla también hoy. Amén. Otra regla que los competidores tenían era que no debían sobornar a los jueces. Si un competidor era sorprendido intentando sobornar a un juez, sencillamente era descalificado en el momento. Y si un juez aceptaba el soborno, era expulsado también inmediatamente. Sucede eso también en nuestros días. A lo largo de mis ya más de 35 años de estar en el ministerio, ¿entiende? Algunos han intentado hacerlo. Han intentado comprarme con regalos. Y ha sido de veras algo muy una situación muy embarazosa, muy embarazosa. En una ocasión llegó alguien y me dijo, pastor, y unas llaves de un carro. Y yo que andaba en camioneta, hermano, dije, gloria a Dios. ¿Entiendes? Y le agradecí. Úselo, me dijo, úselo. Usted necesita un carro, usted es un siervo de Dios.
usted sabe todo lo que dicen, va. Y yo, pues gloria a Dios, está bueno. ¿Qué si habían motivaciones ocultas que yo no había descubierto todavía? Él era casado y andaba con una muchacha que también tenía una hermana. Él quería que yo le apoyara en ese adulterio. Y entre broma y broma me estaba ofreciendo a la hermana a mí. También para tranquilizarme, diría. Hermanos, pero bueno, ahí está, es su carro de regreso, muchas gracias, ¿verdad? No podía ser, sencillamente no podía ser, ¿entiende? Otra vez vino una persona con una Biblia, pero qué Biblia, por Dios santo, muy pero muy fina, también, tratando de que yo apoyara algo que es sencillamente inaceptable, ¿entiende? Él estaba pretendiendo a una mujer casada de la iglesia, que estaba separada de su esposo, pero igual casada, ¿entiende? Y pues definitivamente eso no puede ser. Y así podría seguirles contando otras historias, hermanos, pero sucede. Los ministros de Dios debemos tener especial cuidado con eso. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19 y 20 dice: no tuerzas el derecho. Deuteronomio 16, 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, ¿qué dice? Soborno. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, a veces los regalos, los sobornos, lo que hacen es cegar los ojos de los líderes y, hermanos, ya su juicio ya no es justo después, ya no es justo. Yo agradezco profundamente los regalos. Hoy mismo estoy recibiendo regalos, ¿entiende? Hay regalos que Dios nos da y nosotros los recibimos y los agradecemos con todo nuestro corazón, ¿entiende? Sinceros, sin ningún motivo oculto detrás. Pero sí debo decir que, hermanos, los obsequios, los regalos jamás me van a cohibir de juzgar rectamente a la persona que me los da si esa persona falla. Jamás. ¿Entiende? Así que otra de las reglas, hermanos, era no tratar de sobornar a los jueces, a los líderes. ¿Ok? Obviamente, hermanos, habían reglas propias de las competencias que debían guardarse. Todo competidor debía prestar juramento de que se sujetaría a las normas establecidas para cada disciplina en la que participaría y que no haría trampa, pues. Habían ya reglas propiamente de las disciplinas que se iban a llevar a cabo. Incluso sus propios padres y hermanos tenían que prestar juramento de que su familiar competiría legítimamente, legalmente, ¿entiende? Sin hacer trampa, porque parece ser que muchas veces la trampa la hacían todos, la familia. Entonces, tanto el competidor como su familia tenía que jurar que no iban a hacer trampa durante la competencia, el desarrollo de la competencia. Si jugaban con mala fe, o sea, haciendo trampa, en alguno de los juegos, además
de que los evidenciaba públicamente, era además destituido, Lo evidenciaban públicamente, lo destituían y tenía que pagar esa persona una tremenda multa. De hecho, dicen los historiadores que en todas partes ahí, en el bosque de Olimpia, se veían verdaderas obras de arte que habían sido construidas con las multas de los hombres que habían competido violando las reglas, violando las normas. En realidad, no tenemos información de las reglas específicas que habían para cada una de esas disciplinas en aquel entonces, pero me imagino, por lógica, que los corredores, por ejemplo, no debían tomar atajos, ¿entiende? No debían tampoco obstaculizar a sus rivales, ¿entiende? Cuando estaban siendo alcanzados y cosas como esas. No sé cómo sería en el box en aquel entonces. Sé cómo es ahora, pero no en aquel entonces. Pero me imagino que habían reglas similares. Hoy no se puede dar golpes bajos, ¿verdad? Tampoco se puede seguir golpeando al contrincante si ya sonó la campana, ¿entiende? Si hacen eso, sencillamente son descalificados. En aquel entonces, como hoy, cada disciplina, hermanos, tenía sus reglas, ¿entiende? Cada disciplina, igual que hoy. Ahora hay cualquier cantidad de juegos y de competencias, ¿entiende? Pero pensemos en el béisbol, pensemos en el fútbol. Si mete la mano, es mano, pues. Y si lo hace dentro del área, es penal, ¿entiende? O sea, hay reglas, sencillamente hay reglas. Hermanos, como dijimos al principio, todo en la vida, hermanos, tiene normas y tiene reglas, todo. Y la vida cristiana, por supuesto, no es la excepción, aún más en la vida cristiana. Los cristianos debemos aprender a jugar limpio, pues, no a jugar chuco. Porque, hermanos, hay tantos creyentes que juegan chuco. A mí me han jugado chuco. ¿Entiende? Somos atletas de Dios y debemos ajustarnos a las reglas, a las normas que su palabra nos ha establecido. Yo me puse a pensar qué podemos decir. ¿Qué es jugar limpio y qué es jugar sucio ahora en la vida cristiana, en estas competencias, en estos juegos que estamos realizando como atletas de Dios? ¿Qué es jugar limpio? ¿Qué es jugar sucio? ¿Cuál es la regla? Pregunto, ¿predicar la mitad de la Biblia o predicar toda la Biblia? La regla es predicar toda la Biblia. Toda la Biblia. Estoy hablando de los ministros, de los predicadores. El pastor Karam se puso a ver un programa y vio a un predicador de la prosperidad y dijo, voy a tratar de agarrarlo en algo, ¿verdad? Porque, pues, él no cree en eso, esa predicación desproporcionada. Y entonces se puso a verlo, y cuando terminó de ver la película o el video, la predicación de este orador, de este predicador, le dijo a Dios, pero todo lo que dijo es cierto, todo lo que dijo es cierto. Y entonces Dios le habló inmediatamente, le dijo, no es lo que dijo, es lo que no dijo, es lo que dejó de decir.
Es lo que dejó de decir. Tenemos que aprender a predicar no solo lo bonito, debemos predicar también aquello que no es tan bonito, aquello que es feo. Tenemos que aprender a predicar, hermanos, no solo las bendiciones, también la Biblia está llena de maldiciones y hay que enseñarle eso a la gente. No solo los beneficios, también las demandas y compromisos que hay en su palabra. No solo las promesas, también sus condiciones. No solo las promesas agradables, también las promesas desagradables, porque la Biblia está llena de promesas que no son precisamente muy agradables. Y que si cumples sus condiciones, vas a tener esas consecuencias. Tenemos que aprender a predicar no solo del cielo, tenemos que enseñar también acerca del infierno, que a propósito la Biblia habla más del infierno que del cielo. No podemos entonces estar engañando a la iglesia predicando un evangelio light, ¿entiende? Sin demandas, sin compromisos. Jeremías capítulo 48 verso 10 dice: maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová. Hermanos, yo me identifico con Pablo cuando le escribe a los efesios, a los ancianos cuando les dice a los ancianos, de Éfeso, en el capítulo 20 de los Hechos y versos 27, porque no he rehuido, dice, anunciaros, ¿qué dice? Todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo, subrayemos todo el consejo de Dios. Prediquemos toda la Biblia, enseñemos toda la Biblia, no solo aquellas cosas que son agradables. Hay que jugar limpio. ¿Usted cree que es correcto empezar una iglesia dividiendo otra? ¿Usted cree que es correcto robar ovejas? ¿Entiende? Tenemos que aprender a jugar limpio. ¿Entiende? Hay mucho más que decir, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 1 versos 14 y 15 dice: esto te escribo, termino ya, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, mire lo que Pablo le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sobre cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Aleluya, dice acá. Definitivamente, hermanos, hay normas que nos deben regir en la vida cristiana. Debemos aprender a conducirnos en honestidad, en integridad, en verdad, ¿entiende? Siguiendo los principios de su palabra, guardando las reglas, los límites que la palabra de Dios nos da. Así que, importante, hermanos, que tomemos en cuenta eso. ¿Cuántos atletas de Dios hay acá? Quiero ver sus manos. Pero hay reglas, ¿verdad? Hay reglas. Hay que jugar limpio. No jueguen chuco. Termino. En las competencias griegas habían referees que velaban para que las reglas se cumplieran. Y indudablemente hay referees también hoy. Pablo dice
que el espiritual juzga todas las cosas. Así lo dice 1 Corintios 2:15. Aquellos que han crecido en el Señor, aquellos líderes, tienen la facultad de juzgar. De hecho, Pablo dice que nosotros mismos vamos aún a juzgar a los ángeles. Así que debemos de juzgar los problemas que hay dentro de la misma iglesia y no ir delante de los inconversos para ponernos en evidencia. A veces los cristianos están peleándose allá afuera con los abogados y con los, ¿entiende? Y siendo que aquí deberían de arreglarse las cosas. Pero los espirituales somos, o son, perdón, no quiero presumir de nada, ¿entiende? Los indicados para juzgar, para que las reglas se cumplan. Pero hermanos, nosotros nos podemos equivocar, La pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que podemos engañar nosotros al juez celestial, al árbitro, al referee celestial? ¿Creen ustedes que podemos engañarlo a él? ¿Creen que podemos hacer trampa, violar las reglas, las normas, sin que nuestro juez divino se dé cuenta? ¿Creen ustedes? Hay un juez que está calificando, hermanos, toda nuestra participación, y para obtener finalmente la corona debemos haber guardado absolutamente todas las reglas del juego, si no, no vamos a obtener ninguna corona. Además, si algún atleta compite, repito lo que Pablo dice, no es coronado a menos que compita según las normas, según las reglas. No es coronado a menos que compita según las reglas. Todos los creyentes queremos un día recibir una corona, ¿es verdad o no? Pero no lo seremos, no la obtendremos si no jugamos limpio, si no seguimos las reglas. En aquel entonces el juez era el encargado de coronar a los vencedores. ¿Sabe? Poco antes que Pablo fuera martirizado en Roma, dijo estas famosas palabras. Estas son de las palabras más famosas de Pablo, porque lo dijo, no sé, minutos, horas antes de morir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Mire lo que Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora utiliza nuevamente la figura de los juegos y de las competencias. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, decía Pablo. He acabado la carrera. Deja el pugilato y se va a la carrera. Dice, guardado la fe. He guardado la fe. El comentarista bíblico Barclay cree que la mejor traducción sería: he guardado las reglas. He guardado las reglas. O sea, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado las reglas. O sea, yo lo hice limpiamente. Por eso sigue diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo estaba absolutamente seguro que él, como atleta, como pugilista espiritual, había peleado y ganado de buena manera, de buena manera. Y como corredor también había corrido exitosamente de una manera
limpia pues. Pero él, de lo que sí estaba seguro, era que había guardado las reglas. He guardado las normas, he guardado las reglas. Por lo demás, continúo diciendo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pónganse de pie, por favor, mis queridos hermanos. ¿Cuántos quieren al final de sus días poder decir también con esa misma seguridad esas palabras? Hermanos, yo sinceramente quiero. Yo quiero poder decir esas mismas palabras que Pablo dijo. Pidámosle al Señor que como creyentes que somos, como miembros de esa delegación atlética, olímpica de Dios que somos, cumplamos todos los reglamentos que su palabra nos presenta, que hagamos las cosas de una manera recta, íntegra, que hagamos las cosas bien. Si otros quieren jugar chuco, que jueguen chuco, pero nosotros no. Amén. Si otros hacen sus trampas, que las hagan ellos, pero nosotros no. Amén. Ellos no van a recibir corona. Algunos tal vez de ellos, sin saberlo, ya están descalificados. Ya están descalificados. Y siguen haciendo el mate, como que todavía están en la competencia. Pero dentro de su corazón saben que no tienen oportunidad, porque no están haciendo la cosa correcta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Oramos al Señor. Señor, gracias, gracias, Señor, por incluirnos dentro de tus planes. Señor, queremos de veras honrarte a ti en todo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos atletas espirituales que cumplen al pie de la letra todas las normas, todas las reglas que tú has establecido en nuestra vida, en esta nuestra carrera que tenemos por delante, en esta batalla que tenemos también que enfrentar, que estamos enfrentando, en esta lucha que estamos teniendo, en cada una de estas disciplinas, Señor. Ayúdanos a hacerlo limpiamente, porque anhelamos, Señor, esa corona que tú un día darás a aquellos que lo han hecho de esa manera. Queremos, Señor, al final de nuestros días decir como Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado las reglas. Por lo demás me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor.